En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú solo, Dios, me haces vivir confiado. En mis manos tengo el poder más grande de la tierra. Tu palabra viva está y de fe me llena. Y ya nada temeré, tengo puesta la armadura, el escudo de la fe y tu espada me ayuda. Quiero oír tu voz, enséñame tu verdad. Quiero oír tu voz. Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré. Mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré. Mi espada tu palabra es. Y ya nada temeré, tengo puesta la armadura, el escudo de la fe y tu espada me ayuda. Quiero oír tu voz, enséñame tu verdad. Quiero oír tu voz. Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré. Mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré. Mi espada tu palabra es. Buen día, pequeños curiosos. Hoy empezamos un mes especial. ¿Y saben por qué? Porque septiembre es el mes de la Biblia. Hablando de Biblia, hoy descubrí un personaje súper especial. Su nombre era el Leviatán. Papi, ¿qué es el Leviatán? Algunas personas tratan de creer que el Leviatán es simplemente un cocodrilo. La identidad del Leviatán es discutida. Las ideas van desde una criatura terrestre hasta un mítico monstruo marino de la literatura antigua. Pero Mica, si querés saber más del Leviatán, lo podés encontrar en la Biblia, en el libro de Job, en el capítulo 41, a partir del versículo 12. A ver qué dice la Biblia. Quiero hacer hincapié en las extremidades del Leviatán, en su enorme fuerza. ¿Quién puede quitarle la piel? ¿Quién puede penetrar su doble capa de armadura? ¿Quién podría abrir sus mandíbulas a las fuerzas? Sus dientes dan terror. Cuando estornuda, lanza destellos de luz. Sus ojos son como el rojo amanecer. De su boca saltan relámpagos. Humo sale de sus narices. Su aliento podría encender el carbón porque de su boca salen llamaradas. Pero esto no se parece nada a un cocodrilo que yo alguna vez haya visto. Más bien me hace acordar a un dragón. Dios hizo cosas maravillosamente fuertes, pero las cosas más fuertes las hace para vos. Esta es la armadura de Dios y es mucho más poderosa que cualquier otro escudo resistible del Leviatán. Esta armadura tiene una pieza que cubre cada parte de tu cuerpo, incluyendo tu mente y tu corazón, con el poder de Dios y su verdad. Esta te va a proteger del mal y sus mentiras. Entonces, como un caballero listo para la batalla, cuando vengan las pruebas y los momentos difíciles, ponete la armadura de Dios. ¿Cómo? Orando y leyendo la Biblia. Hablando de desafíos, hora de jugar.
Uno de los errores más grandes es no estar preparados para enfrentar a un enemigo. Cuando luchamos contra un enemigo, no podemos pelear distraídos o con pocas ganas. Tenemos que ser inteligentes y utilizar los dos recursos que Dios nos dio, su palabra y la oración. Entonces, cada noche, lee la Biblia y habla y orá con Dios, y así usarás la mejor armadura que Él nos dio para enfrentar cualquier situación. Veamos el sticker de hoy. La armadura de Dios. Hasta la próxima, pequeños curiosos. ¿Qué tanto de la Biblia tendrías que leer o escuchar para poder ver la evidente autenticidad de la belleza de Dios? La gloria peculiar de Dios en las Escrituras no es resaltada por simples palabras griegas y hebreas o por el brillo de la tinta. Es en el significado donde la gloria resplandece. A veces hace su aparición en una sola frase, o puede que tengas que ver el significado de todo un capítulo o libro. De repente, esta gloria divina, esta gloria peculiar, estalla y te encuentras con el Dios de la gloria. La gloria detrás de todo el libro. Ese tipo de escena, el ver a la Biblia como completa y hermosamente verdadera, no podemos lograrla por nosotros mismos. Es un milagro. Dios penetra nuestra ceguera con luz. Su gloria peculiar, esa belleza única de Dios en el Evangelio irradia en toda la Biblia. Y sabemos que esta es la palabra de Dios. A pesar de que todos los hombres buscamos la felicidad, tan solo 1 de cada 10 busca esa felicidad en Dios y en la lectura de su palabra. El Salmo 19:8 nos dice que los mandamientos del Señor son justos y que traen alegría al corazón. El verdadero gozo se encuentra en Dios y en la lectura de su palabra. Por eso, si querés oír la voz de Dios, abrí la Biblia y léela. Pero si querés oír la voz de Dios de forma audible, entonces lee tu Biblia en voz alta. Por eso te invito a hacer un pequeño ejercicio en esta mañana, a que puedas leer en voz alta junto a mí las palabras del Salmo 63 para predisponer nuestro corazón a alabar a nuestro Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser
te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Tu mano derecha me sostiene. Alma que abatida estás, alma que abatida estás, alma que abatida estás, pon tu fe tan solo en Dios. Alma que abatida estás, pon tu fe en Dios, pon tu fe en Dios, pon tu fe en Dios. Alma mía que abatida estás, pon tu fe en Dios Y bendice mi alma al Señor. al Señor. Alma que abatida estás, pon tu fe en Dios, pon tu fe en Dios, pon tu fe en Dios. Alma mía que abatida estás, pon tu fe en Dios y bendice mi alma al Señor. Bendice al Señor. Él es quien transforma todo el ser. Bendice al Señor. En mi rostro levanto. Bendice al Señor. Él es quien transforma todo el ser. Y yo nunca me avergonzaré. No me avergonzaré. Alma mía que abatida estás. Pon tu fe en Dios. Pon tu fe en Dios. Solo en Dios. Alma mía que abatida estás. Pon tu fe en Dios. Y bendice mi alma al Señor. Bendice al Señor. Él es quien transforma todo el ser. Bendice al Señor. Rostro levanto. Bendice al Señor. Él es quien transforma todo el ser. Y yo nunca me avergonzaré. Pum patum 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 pa pata pum patum 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 pum pum patum 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 pa pata pum patum 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 pum. Alma que abatida estás, pon tu fe en Dios, pon tu fe en Dios, solo en Dios. Alma mía que abatida estás, pon tu fe en Dios, y bendice al Señor. Alma que abatida estás, alma que abatida estás. Mi rostro levanto, Él te sostendrá. No temas, Él lo hará. Él no te dejará. Él es fiel, tan fiel. Esperanza te da. Alma mía.
Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Un privilegio poder seguir compartiendo la palabra de Dios, este libro apasionante de Nehemías que estamos estudiando. Quiero agradecerle a todos los que preparan todo el culto. Yo también me sorprendo cada domingo con los pequeños curiosos. Cumplo con las ternas y quiero mi sticker. Todo esto es una sorpresa para mí también, porque nadie sabe qué hay antes o qué hay después. Así que cada culto es una bendición. Gracias a todos los que lo hacen posible. Vamos a abrir nuestras Biblias en Nehemías capítulo 5, de los versículos 1 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidades de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité. Y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestro hermano, y convoqué contra ellos una asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos? ¿Y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis, no andáis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados hemos prestado dinero y grano, quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras y sus viñas y sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero del grano y del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos, y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mis vestidos y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere con esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén, y alabaron a Jehová. El pueblo hizo conforme a esto. La verdad, un pasaje tremendo en la vida del pueblo de Dios. Un pasaje muy duro, muy duro, aunque parece que todo se solucionó rápidamente, pero esto era producto de un pecado que el pueblo ocultaba, un pecado que les restaba bendición. Los pecados ocultos cortan la bendición de Dios. Téngalo en su mente y repítalo constantemente. Miren, vimos el domingo pasado que comenzaba la reconstrucción de la muralla por parte de Nehemías. Esta muralla que la asemejamos con la muralla del alrededor de nuestro corazón. Una muralla que protegía a la ciudad de Jerusalén contra el ataque del enemigo, como también la muralla que está alrededor de nuestro corazón. Esa muralla nos protege de los ataques constantes del maligno. Si ustedes leen en el capítulo 3, ustedes van a ver que en la reconstrucción de la muralla, Nehemías hace algo que es típico de un buen líder. Convoca al pueblo a reconstruir y lo hace partícipe de la reconstrucción de la muralla. Cuando usted convoca a la gente a trabajar y la gente ve que usted trabaja, entonces inmediatamente todos tienen algo por qué seguir luchando y algo que los motiva a hacer más cosas, ¿sí? Y Nehemías era un líder que se arremangaba, se ponía a trabajar, no solo daba órdenes, y convocó al pueblo a reconstruir la muralla.
En el capítulo 4 encontramos que una vez más los enemigos de Israel tratan de detener el proyecto. Y aparecen en escena unos personajes que ya aparecieron en el libro de Esdras. 3 personajes que los nombra constantemente: Sanbalat, Tobías el amonita y Gersén el árabe, ¿sí? Estos 3 eran los 3 cabecillas de los 3 enemigos mortales de Israel, ¿sí? Sanbalat venía con los samaritanos, ¿sí? Dice en el capítulo 4 que él convocó al ejército de Samaria, ¿sí? Al ver que en Jerusalén se reconstruía la ciudad. Tobías, amonita. Tobías era descendiente de los hijos de Amón. ¿Quién era Amón? Amón era el hijo de una de las hijas de Lot. Ustedes recuerdan que cuando Sodoma y Gomorra es consumida, Lot sale de Sodoma y Gomorra, su esposa queda convertida en estatua de sal, y esa noche, desde lejos, las hijas de Lot ven toda la destrucción y dicen: no ha quedado varón en la tierra, levantemos descendencia a nuestro padre. Y lo emborrachan y se acuestan con el padre, y de esta relación incestuosa surgen los hijos de Amón, ¿sí? Que siempre le van a traer problemas a lo largo de la historia de Israel. Y Gersén el árabe, bueno, ¿qué les voy a contar? Hijos de Ismael, ¿sí? Desde que el mundo existe, que hay conflicto entre Israel y los árabes. Bueno, estos 3 constantemente querían poner tropiezo a la obra. No les convenía que la ciudad fuera reedificada, y menos la muralla que rodeaba a la ciudad. ¿Por qué? Porque sabían que era la ciudad de Dios, y si la ciudad de Dios crecía, las de los costados decrecían, ¿sí? Entonces empiezan a convocar a Nehemías una y otra vez: vení que vamos a tener una reunión, vení que tenemos que hablar con vos. Y ustedes, si leen en el capítulo 6, van a ver que Nehemías le dice: no tengo tiempo, yo hago una gran obra. Otra característica de un líder, ¿sí? El líder, cuando está trabajando en un proyecto de Dios, no se distrae en otras cosas. Está involucrado en el proyecto de Dios. Usted es un líder, ¿sí? Usted es un líder. Involúcrese en los proyectos de Dios y no deje que nada lo distraiga, ¿sí? Ni el chisme, ni lo que dirán de usted, ni lo que pensarán de lo que hace es importante. Lo importante es enfocarse en el proyecto de Dios y trabajar en el proyecto de Dios. Normalmente Dios está trabajando y nos involucra, nos anima, nos permite trabajar con Él. Debemos involucrarnos en los proyectos de Dios, y de lo demás se ocupa Dios. No se preocupe usted, Dios se ocupa por usted. Mire, recuerden que en el domingo pasado yo les dije que un nuevo impulso necesitaba el proyecto de recuperación, de restauración de la vida espiritual de Israel. Que el templo y los muros eran parte de ese proyecto. Pero un nuevo impulso debía darse a esto, y Nehemías era el impulsor, ¿sí? 37 años habían pasado desde ese momento que Ciro envía a Esdras hasta este momento. El templo estaba muy avanzado, las murallas prácticamente estaban ya levantadas, todo se estaba levantando, pero había algo que no estaba bien. La liturgia del pueblo de Israel estaba recuperada. Ofrecían sacrificios, adoraban, cantaban, habían confesado aquel pecado, Señor, y habían tomado la decisión de deshacer los matrimonios mixtos que vimos en el capítulo 10 de Esdras. Pero había algo más, algo oculto en el corazón del pueblo que le estaba impidiendo recibir gran bendición de parte de Dios. Miren, Esdras, en su afán de recuperar la liturgia y la vida espiritual de Israel, tal vez no lo advirtió, no se dio cuenta, o por ahí se dio cuenta, no lo consideró como algo tan importante como era, ¿sí? Un problema, una raíz de amargura, un pecado oculto en el corazón del pueblo que tal vez Esdras no supo cómo resolver. Hacía falta un administrador consagrado para que se diera cuenta del problema que había subyacente en Israel, ¿sí? Que parecía que las cosas estaban bien, pero había cosas que no estaban bien y estaban perjudicando la salud espiritual del pueblo. Muchos gobernadores habían pasado antes de Nehemías, pero ninguno tuvo la posibilidad o la valentía de enfrentar y solucionar este problema.
Hay veces que hay problemas en los que hay que ponerse firme y dar una solución definitiva, ¿sí? Y tiene un costo grande dar soluciones definitivas, yo se los puedo asegurar. He tenido que tomar decisiones en mi pastorado muy duras y me han costado muchas lágrimas, pero lo que hay que hacer, hay que hacerlo. No se puede dejar indefinidamente de hacer. Miren, no sé si los gobernadores no tuvieron suficiente poder para resolver este problema, no les interesó resolver el problema o no lo consideraban como un problema. El asunto es que el problema del pecado oculto seguía afectando al pueblo de Dios. El problema, lo titula en el capítulo 5, era la usura. Y no solo la usura practicada por prestamistas, sino por los príncipes y los nobles de Israel. Una vez más, aquellos que debían ser ejemplo, era totalmente adversa su forma de proceder, ¿sí? Veamos qué pasa a lo largo del pasaje. En primer lugar, hubo un clamor muy grande del pueblo. Una de las frases históricas que tenemos los argentinos, tenemos muchas frases que andan dando vuelta por ahí, que han dado algunos presidentes o algunos dirigentes del pueblo. Dice que cuando los pueblos se cansan, hacen tronar el escarmiento. Usted ya se debe imaginar quién dijo la frase, ¿sí? Era necesario recordar y recobrar la autenticidad del corazón del pueblo de Israel en su relación con Dios. El pueblo estaba cansado, era necesario reconstruir socialmente a Jerusalén y la vida social de Jerusalén dependía de cómo el pueblo estaba. Para eso el pueblo debía sembrar, el pueblo debía comer. Ustedes recuerden que cuando Esdras vino con las 50.000 personas, trajo recursos para reconstruir el templo, no recursos para sembrar y hacer banquetes, ¿sí? Él traía recursos que parte habrán sido utilizados para comenzar a que la tierra produzca otra vez. En este tiempo, según cuentan los historiadores en que transcurre este relato, un gran hambre azotaba la tierra con sequía y más la tierra de Israel. Cuando había sequía no había nada que se produjera. Los pequeños agricultores del pueblo para sembrar necesitaban semillas y los vivos de siempre se las vendían a precios exorbitantes. Cuando se acabó la siembra y no había cosecha, ellos necesitaban comer. Entonces iban y empeñaban sus casas, empeñaban sus viñas, empeñaban sus familias para poder tener semillas para comer. Los que tenían las semillas guardadas, aquellos que tenían abundancia, los nobles, los oficiales, les daban esa semilla y tomaban en garantía sus propiedades. Claro, con el correr del tiempo lo que pasó fue que no podían pagar sus deudas, entonces se quedaban con sus propiedades. Una vez que se quedaban con sus propiedades, seguían teniendo hambre, seguían necesitando semillas, volvían a pedir porque tenían que comer. Entonces estos nobles les decían, bueno, muy bien, pero ¿qué tenés para empeñar? Y no tengo nada, vos tenés mi propiedad, no tengo nada. Entonces decían, bueno, que tu hijo o tu hija me sirva, ¿sí?, como esclavo. Entonces vendían las familias a sus hijos y a sus hijas y los vendían como esclavos. No contentos con esto y en su ambición de ganar dinero, aún tomaban esos muchachos y los vendían a pueblos extranjeros como esclavos, ¿sí? Los revendían, digamos así. El pueblo que estaba en la tierra era muy pobre, había quedado... ustedes recuerden que cuando viene Esdras con 50.000 personas, había gente dentro de la zona de Israel, pero los que habían quedado eran los más pobres, los agricultores, los que a Babilonia no les servían, porque Babilonia cuando se los llevó cautivos se llevó lo mejor de lo mejor, ¿sí? Los pequeños agricultores comenzaron tratando de progresar y después de este tiempo de sequía, este tiempo duro, no pudieron hacer más nada. Ya sin derechos territoriales y oprimidos laboralmente, se entregaban como esclavos para tener sustento y para que sus hijos puedan vivir. La verdad es una situación muy parecida a la que muchos países viven cuando otros les dan dinero y demandan pago
Esto es una situación muy complicada que se ha repetido a lo largo de la historia una y otra y otra y otra vez. Si ustedes leen los profetas van a ver cómo una y otra vez los profetas reprenden a los príncipes de Israel por la práctica de la usura, ¿sí? La injusticia irrita, en segundo lugar. En primer lugar dijimos que el pueblo vino con gran clamor a expresar su problema delante de Nehemías, que era el gobernador, el administrador. En segundo lugar, la injusticia irrita. Irrita a Nehemías porque era un buen administrador, era un administrador consagrado, era un hombre de Dios, dice. Nos muestra el pasaje que leía, Nehemías se enojó, dice, se enojó mucho. Allí creo que es el versículo 5 o 6, donde él habla y dice, versículo 7, perdón, que Nehemías se enoja por lo que estaba pasando. Pero ahí encontramos otra característica de un líder sabio, ¿sí? No puede creer los príncipes y los gobernadores, aquellos que debían velar por el pueblo, eran quienes estaban explotando al pueblo y vendiéndolo como esclavo. Ahí viene la característica de un líder. Dice la palabra que Nehemías muestra la principal característica de un líder, la templanza. ¿Por qué? Porque en el versículo 7, si ustedes se fijan, dice, entonces lo medité. Entonces lo medité. Dos palabras que cambian la historia. Nehemías estaba enojado, estaba molesto por lo que los príncipes y los oficiales habían hecho con el pueblo. Estaba dolido por lo que le pasaba al pueblo, pero hizo lo que un líder realmente hace. Medita y no toma decisiones en caliente. Ante una situación complicada, nunca respondas en caliente. Tomate unos minutos para consultar a Dios y pedir dirección de Dios antes de hacer nada. Vieron que dicen contá hasta 10, si es necesario contá hasta 100, pero esto te ayuda a que la solución que propongas no sea peor que el daño que has recibido. Bueno, Nehemías reúne a los nobles, ¿sí? Y los reprende. La palabra podría asociarse con la exhortación. ¿Y esto qué es? Esto es reprender en amor. Les dice, miren muchachos, lo que ustedes están haciendo está muy mal. Y los confronta con Dios, ¿sí? A los que estaban practicando el pecado de la usura. Nehemías había pensado, había buscado la dirección de Dios antes de enfrentarse nuevamente con ellos. Entonces se enfrenta con ellos y le dice, muchachos, lo que están haciendo está mal. Reúne a los nobles y con amor, pero con firmeza, les expone lo que estaba mal. No está bien lo que hacen, le dice. Nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a otros hermanos que habían sido vendidos como esclavos. Y ustedes están vendiendo a estos pobres gente como esclavos. A ustedes venden a sus hermanos por dinero. Les importa más el dinero que la vida de los hermanos. La concurrencia se avergüenza. Todos los príncipes y los oficiales se avergonzaron, dice la palabra de Dios, y no emitieron palabra. Eran culpables del pecado de la usura, eran culpables de haber explotado a sus hermanos, eran culpables de haber tenido ganancia deshonesta a través del sacrificio y del dolor de los hermanos. Eran culpables de haber vendido como esclavos a aquellos que Dios quería rescatar de la esclavitud. Eran culpables sin duda. Entonces callaron delante de la exhortación de Nehemías, un líder que había meditado antes de exhortarlo, buscado la dirección de Dios para hacerlo. Entonces, en primer lugar, el pueblo clama delante de Nehemías diciendo lo que pasa. En segundo lugar, la injusticia irrita a Nehemías, ¿sí? Y en tercer lugar, para un gran problema hace falta una gran solución. Mire, Nehemías también había prestado dinero, pero prestar dinero no tiene que ver con la usura, ¿sí? Él da el ejemplo diciendo, yo también y mis criados, dice, prestaron dinero. O sea que los criados de Nehemías estaban en una buena posición.
Tal vez las cantidades que prestaban eran menores, pero le podían prestar a otras personas. O sea que Nehemías, con la misma administración, estaba administrando mejor su dinero. Le dice, nosotros también lo hemos prestado. Él da el ejemplo diciendo, quitémosle el gravamen a estas personas. Perdonémosle la deuda, le dice. Perdonémosle la deuda. Empecemos de nuevo. Hagamos borrón y cuenta nueva. Porque ya no hay más nada que sacarle. Entonces lo vamos a terminar vendiendo a todo como esclavo, ¿sí? Y no vamos a tener, ni vamos a cobrar, ni vamos a tener deuda porque no vamos a tener a quién cobrarle, dice Nehemías. La usura del pueblo había llegado a límites insospechables, pero para un gran problema, una gran solución. Él propone algo temerario. Ustedes piensen proponerle a un usurero que le perdone la deuda. ¿Qué va a decir el usurero? No, ni loco, yo no quiero perder nada. Bueno, Nehemías, dirigido por Dios, le va a decir a estos príncipes y oficiales, nosotros tenemos que quitarle este gravamen. Y yo doy el ejemplo, le quito el gravamen a los que yo le he prestado, dice Nehemías. Convoca a una asamblea y ruega al pueblo, a los príncipes y oficiales, que devuelvan lo incautado. Devuelvan las tierras, devuelvan las viñas, y los desafía más. Miren si esto no viene de Dios, con qué autoridad Nehemías podía hacerlo. Vamos a devolverle un porcentaje del dinero que pedimos como intereses, como para que tengan su viña nuevamente y tengan un poco de dinero para empezar de nuevo, porque si no, no podían empezar de nuevo. Así que el desafío que propone Nehemías es grande, y la respuesta fue grande y contundente. ¿Por qué? Porque era un proyecto de Dios. Y cuando el proyecto viene de parte de Dios, no hay nada que lo impida. Las personas son conmovidas, las vidas son conmovidas, y la gente hace cosas que nunca imaginó hacer. Dice la palabra de Dios que los nobles y oficiales dijeron, lo devolveremos. Contundente la respuesta, contundente, lo devolveremos. Ahora Nehemías, que no tenía un pelo de sonso, dice, muy bien, hoy en la asamblea todos han prometido que lo devolverán, pero vamos a convocar una asamblea delante de los sacerdotes donde ustedes juren que lo harán. Porque una cosa es decir, sí, lo haré, y otra cosa es hacerlo. Entonces Nehemías convoca a la asamblea y allí todos reunidos, y ellos dicen, sí, los devolveremos. Y amén que lo devolveremos. Y Nehemías hace algo, ¿sí?, muy significativo, así el versículo 13, dice, sacude sus vestidos delante de ellos, en señal de que ya no tiene responsabilidad. Le dice, así se sacudirá Dios de ustedes si no cumplen su promesa. Nehemías probablemente sabría que entre toda esa concurrencia había algunos que levantaban la mano diciendo, yo lo voy a devolver, y no tenían la intención de hacerlo. No importaba. Los que tenían la intención de hacerlo lo harían, ¿sí? Y los demás serían juzgados por Dios de lo que dejaban de hacer. Miren, como prediqué hace unos cuantos domingos atrás, el pecado es un asunto serio para Dios. Es un asunto serio para Dios. No se puede esperar bendición de Dios si vivimos en pecado. El pueblo de Israel estaba caminando bien, pero resulta que había estas cosas ocultas que impedían la bendición total y absoluta de Dios sobre ellos. Miren, como país continuamos pecando. Estamos de espaldas a Dios y esto es público y notorio. Las decisiones que se toman van en contra de lo que Dios quiere, y usted y yo lo sabemos y lo vemos y lo vivimos todos los días. Se consulta a infectólogos para determinar la salud física del pueblo. Los infectólogos son los que determinan la salud física del pueblo. Se consulta a economistas para determinar la salud económica del pueblo. ¿Cómo seguirá todo esto después de la pandemia? Se consulta a psicólogos sobre la salud emocional del pueblo. Y usted esto que yo le digo lo ve todos los días, en todos los noticieros, en todos los canales de televisión, ¿sí? Pero no consulta a nadie, no se consulta a nadie, mejor dicho, acerca de la salud espiritual del pueblo.
No se consulta a nadie porque a nadie le interesa la salud espiritual del pueblo. Y estamos de espaldas a Dios y no podemos seguir de esta manera. Se abren los deportes individuales y me parece bien que se haga. Se abren los bares y restaurantes y me parece bien que se haga porque es necesario, la gente tiene que trabajar. Se abren los casinos y centros comerciales muy grandes, pero no se abren los templos siguen cerrados. Hemos puesto el carro delante del caballo, como pueblo nos hemos olvidado de Dios. No vamos a Dios buscando una solución a un problema tan grave como este que afecta a toda la humanidad. Hemos puesto el carro delante del caballo. Debíamos buscar en primer lugar a Dios. Debíamos clamar de rodillas delante de Dios buscando solución y no la buscamos. Alguien lo tiene que decir esto. Alguien lo tiene que decir. Y es nuestra responsabilidad decirlo. En las más altas esferas del poder se busca consejo de brujos, adivinos y cartas astrales. Y la gente no busca a Dios como una solución al problema que tiene, porque esta es la verdad. Es cierto que hay una sensibilidad en la gente por todo el dolor y la muerte que esto está acarreando, pero la verdad que la gente no busca con sinceridad a Dios, reconociendo su situación de pecado delante de Dios. Ojo, ahora lo que voy a decir. Como creyentes tenemos pecados ocultos, o pecados que están ocultos en nuestro corazón, enquistados en nuestra vida y en nuestro corazón, que impiden recibir la bendición de Dios sobre nuestras vidas y nuestras congregaciones. La mentira, la pornografía y el chisme subyacen debajo de un manto de piedad. Cosas como esta impiden la bendición de Dios. La falta de perdón está en nuestros corazones. La indiferencia ante los que se pierden y ante los que tienen necesidad. Solo por citar algunos de los pecados que nos alejan de la bendición de Dios. Alguien lo tiene que decir. Es nuestro trabajo como pastores confrontar a la gente con la realidad de la situación en que viven. No nos podemos callar. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Tenemos que cambiar. Tenemos que buscar la santidad. El pueblo de Israel en época de Nehemías estaba dentro del proyecto de Dios, pero no podía concretarse el proyecto de Dios si la raíz de amargura y del pecado de la usura estaba entre ellos. ¿Cuál es la raíz de amargura y de pecado que está en tu corazón y que impide la bendición de Dios sobre tu vida y sobre la congregación a la que perteneces? Perdón, Señor, perdón porque hemos pecado. Nuestro pecado ofende tu nombre y necesitamos hoy más que nunca ser perdonados y restaurados por ti. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Normalmente yo en todos mis mensajes hablo a gente que no tiene a Cristo en el corazón y le animo a que entregue su vida a Cristo, que Él perdonará sus pecados y le dará una vida nueva. Pero ¿qué hay de los creyentes, aquellos que por años asistieron a la iglesia y tras un manto de piedad tienen pecados ocultos en su corazón, prácticas ocultas que solo ellos y Dios conocen y los alejan del proyecto de Dios? Impiden la bendición de Dios sobre su vida, impiden la bendición de Dios sobre la congregación a la que pertenecen. Señor, perdónanos porque hemos pecado. Así como el pueblo delante de Nehemías reconoció su falta y dijo, devolveremos lo que sacamos fuera de lo que debía haber sido tomado. Así nosotros debemos confesar nuestros pecados delante de Dios y ponernos a cuenta con Él. Hoy celebramos la Cena del Señor y dice 1 Corintios 11, capítulo 29, que el que come y bebe del cuerpo y de la sangre del Señor indignamente, sin discernir, come y bebe juicio para sí.
¿Qué significa esto? Significa que no entendés bien el significado, el precio que se pagó con este pan y esta copa. Representan el cuerpo y la sangre del Señor vertida por nuestros pecados. Cuando hay pecados ocultos en nuestra vida, nosotros pensamos que tapamos con un manto de piedad todas esas cosas, pero esas cosas ofenden el nombre de Dios y esas cosas impiden la bendición de Dios sobre tu vida y la de tu congregación. No hay pecado oculto que no haya de ser manifestado, dice la palabra. Este es tiempo de confesar y pedir perdón. Dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Así que ahora, antes de participar de la cena del Señor, yo te pido que te tomes unos minutos de recogimiento, unos minutos donde puedas estar a solas con Dios, donde puedas blanquear tu vida delante de Dios y decir: Señor, yo reconozco que esto ofende tu nombre, porque vos y Dios saben qué cosas practicás que ofenden el nombre de Dios. Entonces eso ponelo delante de Dios. Es hora de que empecemos a pedir perdón para recibir bendición. Vamos ahora a escuchar una canción y mientras la escuchamos vamos a meditar en cómo está nuestra relación con Dios para después poder participar de la cena del Señor. Escuchamos y meditamos. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Padre, gracias por este momento, gracias Señor por permitirnos blanquear nuestra vida delante de ti, pedir perdón por nuestros pecados, Señor, y obtener de ti este perdón, Señor. Te alabamos y queremos ahora acercarnos a tu mesa con la dignidad que nos da tu sangre preciosa vertida en la cruz por nuestros pecados. Te alabamos, Señor, te honramos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor allí en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Allí, como siempre hacemos cada primer domingo de mes, leemos este pasaje donde el apóstol Pablo habla de que él recibió del Señor lo que también les había enseñado a los corintios, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Para perdón de nuestros pecados, el Señor entregó su cuerpo para ser partido. Vamos a dar gracias por este pan que representa el cuerpo del Señor roto por nuestros pecados. Le voy a pedir a Nelly Pérez si ella tiene a bien dar gracias por el pan. Oremos.
Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este momento, Señor, que podemos compartir, Señor, a la distancia, pero en un mismo corazón y en un mismo sentir, Señor. Te pido, Padre, que bendigas el pan, Señor, que representa tu cuerpo, Señor, ese cuerpo que fue sacrificado en la cruz, Señor, por nosotros, por nuestras vidas, Señor, ese amor eterno que tú nos regalaste, Señor. Te agradezco, Padre, por todo lo que nos das, Señor, y te pido que tú nos bendiga, nos perdones, Señor, si hemos hecho algo que no es de tu agrado en estos días, Señor. Te pido que tu más sincero perdón recaiga sobre nuestro cuerpo para poder, Señor, compartir y realizar este acto, Señor, de la mejor manera. Te agradecemos, Padre, por todo. Amén. Dice la palabra del Señor que habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comamos en memoria de nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre amado, gracias, Señor bendito, porque no escatimaste nada para que nosotros tuviéramos salvación. Gracias, Señor, por cada célula de tu cuerpo que fue rota, Señor, por mí, para perdón de mis pecados. Señor, te alabo y te agradezco, Señor, en nombre de Jesús. Amén. También dice la palabra que después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cuando nosotros bebemos de esta copa, estamos recordando que la sangre de Cristo fue vertida por nuestros pecados, que la sangre de Cristo fue derramada para que tengamos salvación, que con la sangre de Cristo se selló este pacto de perdón firmado por Dios con la tinta de su sangre para perdón de pecados de nosotros. Gracias, Señor, por esto. Vamos a dar gracias por la copa que representa la sangre del Señor. Y le voy a pedir a Carlitos López, si él tiene a bien, dar gracias por la copa. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, Dios mío, por acompañarnos hasta aquí, Señor. Gracias porque hemos oído tu palabra. Gracias porque ha llegado a lo más profundo de nuestro corazón. En este momento, Señor, queremos pedirte que tú bendigas esta copa, Señor, en señal de el pacto que tú has hecho con tus hijos, Señor. Sabemos que tú has derramado tu sangre, Señor, para que nosotros seamos libres del pecado. Por eso, Señor, te pedimos que la bendigas y pedimos, Señor, tu más rica bendición sobre nosotros. Te imploramos y te rogamos, Señor, que tú estés acompañándonos en todo momento, Señor, en este momento de pandemia, en este momento que es muy difícil para nosotros. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos sigas acompañando. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dice la palabra del Señor: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos en memoria de nuestro Señor y Salvador. Padre amantísimo, Señor bendito, cómo no darte gracias, cómo no emocionarnos, cómo no conmoverse en nuestro corazón ante tan grande muestra de amor que has tenido por nosotros. Señor, te alabo, te agradezco, Señor, y una vez más te pido perdón por mis pecados, Señor, que ofenden tu nombre e impiden que yo reciba de ti la bendición. Te alabo, Señor, te agradezco por lo que has hecho por mí. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dice, como siempre decimos cuando celebramos la cena, que todas las veces que comemos este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él vuelva. El Señor viene por su iglesia, el Señor viene por una iglesia victoriosa, el Señor viene por una iglesia sin pecado, el Señor viene por aquellos que le han recibido como Señor y Salvador en su corazón. Si nunca lo hiciste, este es tiempo de hacerlo. Abrí tu corazón a Dios y decirle: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados y dame una vida nueva. Y el Señor entrará a tu corazón y restaurará tu vida para que vivas conforme a los propósitos de Dios. Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos. Sigan
con los anuncios después de que terminemos la reunión. Fíjense en qué reunión de la semana, estas reuniones virtuales, se pueden involucrar. Recuerden que estamos estudiando el libro de Efesios, que es una bendición a través de los grupos poder hacerlo. Siga adelante, esfuércese y viva en santidad, porque esto agrada a Dios y acarrea bendición para su vida. Le voy a pedir a Verónica de Virrey del Pino que ella nos despida con una palabra de oración. Oramos y nos despedimos. Dios los bendiga. Vero, por favor. Señor, te doy gracias por este maravilloso culto que pudimos compartir juntos, Señor, en el Espíritu. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la cena que podemos compartir también. Padre Celestial, te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos. Cual sea la situación, vos la conocés. Te pido que nos estés cuidando y bendiciendo como hasta ahora, Señor. Gracias por haberte escuchado, por haberte podido cantar, Señor. Gracias. La gloria y la honra sea para ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Chicas, este es un anuncio para nosotras. Las esperamos el lunes 21 de septiembre a las 17 horas para festejar la primavera a través de nuestra reunión virtual por YouTube. No se lo pierdan. Te esperamos todos los sábados a las 4 de la tarde. ¡Chao! Las reuniones por plataformas digitales son un éxito. Como iglesia estamos gozosos. Ahora comenzaremos a estudiar Efesios con una producción de Regnum Media. Si aún no sos parte de estas reuniones, te invito a que te comuniques por los medios que aparecen más abajo. Y si ya sos parte, no te lo pierdas. Invita a otros a sumarse.